Shalom y bienvenidos a todos a este episodio de Halajá en la Parsha. Esta semana leemos en la Torá Parshat Emor, la cual empieza en Levítico 21:1, diciendo: Emor la Kohanim bnei Aarón le nefesh lo itamá be'ama. Dios ordenó a Moshe decirle a los Kohanim, los sacerdotes, hijos de Aarón, que no se impurifiquen con ningún cuerpo, con ningún muerto. Entonces hoy vamos a hablar sobre el tema de los Kohanim, en particular los Kohanim hoy en día, hoy que el templo no está más en pie hasta que llegue el Moshiach, que sea pronto en nuestros días. Los Kohanim no cumplen con su función primaria, que era durante la historia el servicio en el templo. Así que vamos a empezar con un poco de historia, ya que mencionamos la historia. ¿Qué son los Kohanim? El templo, y inclusive antes del templo fijo en Jerusalén, estaba el tabernáculo ambulante en el desierto, que acompañaba al pueblo de Israel, o que el pueblo de Israel los acompañaban a él en el viaje de la tierra de Egipto a la tierra de Israel. Y los Kohanim eran los que servían en el templo, pero antes que empezaran a servir los Kohanim en el templo, servían los primogénitos. El primogénito, el primer varón que nacía de cada madre judía, era primogénito, y servía en el templo. Después del pecado del becerro de oro, siendo que pecaron una gran parte del pueblo de Israel, Dios sacó ese privilegio de los primogénitos y se lo dio a los Kohanim, a la tribu de Leví, a los descendientes de Aarón, que era parte de la tribu de Leví, que ellos son los Kohanim, y eso va de generación en generación, de padre a hijo. Es un privilegio especial que tenían, que trabajaban en el templo y estaban dedicados completamente al servicio divino, a trabajar en el templo y así también a enseñar Torah, como vemos en los profetas y vemos en la historia del pueblo de Israel, que los Kohanim están muy involucrados en todo lo que tiene que ver con el servicio al pueblo. Por lo tanto, no recibieron una parte de la tierra de Israel. Cuando se dividió la tierra, la tribu de Leví no recibió, y ellos son sustentados por donaciones, por el diezmo, etcétera, que traen, el pueblo de Israel tiene la obligación de donarle a los Kohanim. Vas a recordar la historia, un hombre que viene a un rabino y le dice: rabino, por favor, quiero ser Cohen, le doy $1000 y me hace Cohen. El rabino le dice: no puedo, no se puede hacer, uno no se puede convertir en Cohen. Bueno, se fue. A la semana viene y dice: ¿sabes qué, rabino? Lo estuve pensando y estoy dispuesto a pagar $10.000 para hacerme Cohen. El rabino le dice: desafortunadamente no te puedo hacer Cohen, no es algo que lo puedo hacer. Bueno, se va. Viene la próxima semana y dice: rabino, estuve pensando y realmente quiero ser Cohen. Estoy dispuesto a dar a la sinagoga $25.000 y me hace Cohen. El rabino le dice: no te puedo hacer Cohen, pero ¿por qué querés ser Cohen? ¿Por qué? No sé, es raro. ¿Por qué tanto querés ser Cohen? Y dice: ¿cómo por qué quiero ser Cohen? Dice: mi bisabuelo fue Cohen, mi abuelo fue Cohen, mi padre fue Cohen, yo también quiero ser Cohen. Ese hombre era Cohen, no tenía que pagar un peso. Cohen es algo que va de padre a hijo. Ahora, está el caso en el cual uno puede parar de ser Cohen, puede perder su estatus de Cohen, y eso es si atenta contra su Kehuna. Y eso es algo que vamos a ver ahora más adelante, y eso es lo que pasa a ser llamado halal. Entonces, eso es un poco la historia de los Kohanim. Ahora, después que se destruyó el templo, los Kohanim perdieron su función primaria, como dijimos antes, que era servir en el templo y al pueblo judío, pero todavía hay ciertas obligaciones, ciertas cosas que ellos tienen que hacer, ciertas cosas que no deben hacer, y ciertos privilegios que reciben por ser los Kohanim, por ser esa tribu elegida, esa porción elegida dentro del pueblo de Israel, para quizás vivir de una manera un poco más elevada y servir de ejemplo para todo el pueblo de Israel. Vamos a empezar por cuáles son los privilegios que reciben hoy en día. Entonces está lo que todos sabemos, el tema de la aliyá. Cuando se empieza a leer la Torá, siempre se llama un Cohen primero para darle respeto, inclusive si hay una persona en el Shil que es una persona que sabe mucha Torá, que una persona muy importante. No obstante, primero se le da al Cohen. En general, siempre se trata de darle un honor al Cohen cuando se hace el Birkat Hamazon, si hay un Cohen presente, no como en la Torá que hay que darle, pero siempre se trata a darle ese honor a el Cohen. Dicho sea de paso, estoy usando mi sombrero porque si no
queda todo muy blanco, no sé, hay algo acá con la luz que tengo que arreglar, no es un tema, no hay que ponerse sombrero cuando uno habla de los Kohanim, eso sí. Bueno, entonces siempre se le da el honor al Kohen. Después está el tema de picar Kohanim, que es la bendición de los Kohanim que dan en Israel, todos los Shabbat, y todos los lunes y jueves a veces. Y fuera de Israel, generalmente la costumbre es que dan Birkat Kohanim, la bendición en la tefilá al pueblo de Israel. Tiene el poder de bendecir. Eso se hace en las fiestas, durante las fiestas. No se hace todos los Shabbat, pero se puede hacer todos los Shabbat. Eso es un tema por sí mismo. Pues está también el tema de Pidyon Aben, como mencionamos antes, siendo que originalmente fueron los primogénitos que servían en el tabernáculo. Entonces, en realidad, el primogénito le pertenece al Cohen, le pertenece a Dios, pertenece al servicio de Dios. Por lo tanto, cuando uno da a luz, una mujer da a luz a un hijo primogénito, lo tiene que redimir, lo tiene que comprar del Cohen. Entonces ahí se hace todo un intercambio, que es también un video que no me acuerdo si lo hice o lo quería hacer, pero es un tema interesante. Esos son los beneficios que tiene el Cohen. Ahora, ¿cuáles son las prohibiciones que tiene hoy en día? Esto es algo muy importante, como mencionamos antes, porque el estatus de un Cohen, aparte de que obviamente siendo que tiene esa responsabilidad, tiene que tratar de respetar ese estatus especial y ser un ejemplo. También puede perder ese estatus. ¿Cómo se pierde ese estatus? Número uno, si tiene relaciones íntimas con personas que él no debe. O sea, estamos hablando de si se casó con alguien que no debe. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Entonces, una mujer divorciada. Un Cohen no se puede casar con una mujer divorciada. Ahora, todas estas mujeres que vamos a mencionar, que uno no se puede casar con ellas, no significa que haya algo mal con ellas, obviamente. Sino significa que el Cohen, siendo que es una línea muy pura y muy cuidada, solo se puede casar con cierto tipo de mujeres. No se puede casar con una mujer divorciada, se puede casar con una mujer viuda. El Cohen Gadol no se puede casar con una viuda, pero el Cohen sí se puede casar. No se puede casar un Cohen con una halalá, o sea, una hija de un Cohen que se casó con una mujer que estaba prohibida a él. No se puede casar con una mujer que tuvo relaciones prohibidas con otro hombre. Por ejemplo, una mujer que tuvo relaciones con un no judío. No se puede casar con una mujer conversa. ¿Por qué? Porque nunca se puede saber de dónde vino, o sea, ¿sí? Obviamente los conversos se aceptan completamente, siempre y cuando fueron convertidos de manera correcta, pero no se puede casar con el Cohen por esa razón, perdón, y esas son las prohibiciones en general. Ahora, esto es un tema muy sensible, es un tema con muchos detalles, y yo acabo de mencionarlo en 20 segundos, hay muchísimo más en este tema en particular. Obviamente, si uno tiene una pregunta práctica sobre este tema, tiene que consultar con un rabino ortodoxo local competente, que conozca las leyes, conozca la situación, y él le va a poder ayudar mucho más. Después está la prohibición acerca de impurificarse. Como vimos al principio de la parasha de esta semana, dice que un Cohen no se puede impurificar con un cadáver. ¿A qué se refiere eso? Entonces, número uno, esto se refiere solo a los hombres Kohanim. También se refiere a los hijos, y eso se aprende, Rashi lo aprende del pasuk de esta semana, que repite una expresión. Se aprende que también inclusive los chicos hay que cuidar que no se impurifiquen. Uno que perdió su estatus de Cohen puede impurificarse. Si su padre tiene una relación prohibida, o él es hijo de, por ejemplo, un Cohen casado con una mujer divorciada, él ya no es más Cohen. Por lo tanto, no tiene los privilegios de Cohen, tampoco tiene las responsabilidades de Cohen. ¿Qué significa no venir en contacto? De vuelta, este es un tema extenso, pero uno no solo que no puede tocar un cadáver, sino no puede estar bajo el mismo techo que un cadáver, y no puede mover el cadáver, inclusive si no lo toca. Por ejemplo, cargarlo en un cajón, tampoco puede. Puede entrar a un cementerio siempre y cuando no se acerca más que 2 metros de donde hay un cadáver o donde hay una tumba. Hay que tener mucho cuidado cuando uno pasa al lado de un cementerio, si es un Cohen, que no esté bajo el mismo árbol. Por un lado está sobre el cementerio y por el otro lado da hacia la calle, porque eso hace que él esté bajo el mismo techo. El árbol está considerado un techo y él comparte el techo con un cadáver o con una tumba, también tiene que tener cuidado.
Si hay una pared alrededor de un cadáver o de una tumba, uno se tiene que alejar por lo menos 76 centímetros de ella. En el caso que hay un cadáver en una casa, hay muchas leyes, muchos detalles si un Cohen puede encontrarse en otro cuarto. Eso depende mucho de si las puertas están abiertas entre un cuarto y otro, cómo están puestas las, ¿cómo se dice? Hinges, se dice en inglés. Eso también depende también si al cadáver lo van a pasar por ahí en el camino hacia afuera, las bisagras, depende de cómo están puestas las bisagras, etcétera, y eso es algo que hay que preguntar a un rabino ortodoxo local competente. Solo para nombrar ciertos edificios que uno quizás no se daría cuenta, pero es un problema por un Cohen entrar en ellos, y es obviamente un hospital, que a veces tienen un morgue ahí, donde cuidan a los cuerpos de vuelta. ¿Cuál es la palabra para eso? Creo que es... y también una capilla, un depósito de cadáveres, un museo, uno tiene que tener cuidado porque a veces guardan cuerpos ahí para mostrarlos, etcétera, y un avión también hay que tener cuidado porque a veces llevan cajones para ser enterrados en otros países y uno está en la misma estructura. Hoy en día hay muchas maneras como permitir eso, pero uno tiene que tener cuidado y tiene que preguntarle de vuelta a su rabino que conoce las leyes y conoce las situaciones. El cuerpo no solo de un judío impurifica, sino también, de acuerdo a la halajá, es una discusión, pero tomamos el camino más estricto, que también el cuerpo de un gentil también impurifica. Hay una discusión si el cuerpo de un tzadik, de un hombre justo, impurifica, y la halajá es, tomamos el camino más estricto de vuelta, que sí impurifica. Es interesante que el Rebbe diseñó la tumba donde está enterrado el Rebbe anterior, y ahora también está el Rebbe, de tal manera que uno entra a ese cuarto, nunca está debajo del techo junto a las tumbas. También hay una pared alta entre las tumbas y donde se para la gente, por lo tanto Kohanim también pueden entrar ahí, inclusive la opinión que dice que tzadikim impurifican. Ahora, ¿qué pasa si fallece un Cohen? Entonces sus hermanos, sus padres, ¿quién puede impurificarse? Entonces un Cohen puede impurificarse con el cuerpo de sus parientes cercanos, que eso incluye madre, padre, hijo, hija, esposa, hermano o hermana no casada. Otros parientes, desafortunadamente, él no puede venir en contacto directo con el cuerpo, ni tampoco llevar el cajón, etc. Acerca de visitar su tumba después, entonces se acostumbra a que los Kohanim se los entierran en la fila exterior del cementerio, por lo tanto los Kohanim, los parientes, pueden venir a visitar, estando de vuelta a por lo menos 2 metros, pero no tienen que entrar entre las tumbas, por lo tanto esto se entierra al lado de algún pasillo o al lado de una calle dentro del cementerio. En el caso que un cuerpo de algún pariente, el Cohen, no está completo después que fallece, entonces ahí también es un tema complicado si se pueden purificar o no, y eso hay que preguntarle a un rabino local ortodoxo competente. Esto es muy resumidamente un tema muy interesante, pero muy actual. Hay muchos Kohanim. Hoy en día muchos conocemos a Kohanim, tenemos amigos, muchos o parientes Kohanim. Y bueno, es un tema muy práctico. Y como siempre, si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Si les gustó el video, compártanlo. Y bueno, espero que aprendieron algo. Si Dios quiere, nos veremos pronto.